parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. Muy buenas tardes, don Rodrigo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y a usted? Espectacular. Acá iniciando una nueva jornada radiofónica con el amigo Agustín en los controles. Yo siempre quise ser locutor de radio. Por eso hago estas cosas, así de mencionar. Menos mal que se diga otra cosa. Sí, la verdad que sí, porque ya a esta altura no sabría qué más decir, salvo la radio pública de Plotier 87.9. No, yo me refería también a la voz. Tan bueno. No le voy a tirar el ánimo abajo. No, está bien. Más abajo aún no podría. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jorge? Hoy vamos a hablar acá de un... ¿Por qué no lo dice usted? Porque en realidad el que va a hablar es usted. Estoy acá tratando de aprender y poniéndole mucha atención a lo que usted me dice, haciéndome el humilde, como que jamás leí un libro. Vamos a hablar de don Bernardo Havestad. Bueno, ¿Qué era? Era un jesuita alemán y como muchos personajes de la historia neuquina, bueno, ya lo acabo de decir, al ser alemán no nació en estas tierras. Nació en Colonia Agripina, que era el nombre con el cual la habían denominado los romanos, a esa ciudad de la Renania. ¿De la? Renania. Renania. Porque si yo digo que nació en Alemania, estoy cometiendo una equivocación, un error, a veces para simplificar uno. Histórico-geográfico. Sí, porque en ese momento no existía la Alemania tal cual la conocemos ahora, la Alemania unificada. La Renania era la región que estaba adyacente al río Rin. En realidad es una de las tantas provincias, si se me permite, porque no sé si es correcto utilizar la palabra provincia, que forman la actual Alemania luego de la unificación. Pero esa es otra historia. Vamos a continuar con Bernardo Havestad. Era un sacerdote de la Compañía de Jesús, jesuitas que lo llaman a los sacerdotes de la congregación fundada por Ignacio de Loyola, que allá por 1746 parte del monasterio de Westfalia con destino a América. Primero llegó a Río de Janeiro, luego pasó por Buenos Aires y de ahí por el camino de Mendoza. Y cuando digo camino, no se imagine la ruta Nacional 7. Llega allá por 1747 a Santiago de Chile. Su destino eran las misiones de la Araucanía, como llamaban los españoles a la zona que correspondía al actual Chile, donde había diversas sedes de la Orden de los Jesuitas y estaba la casa principal de la Orden en la ciudad de Concepción. Bernardo Havestad termina misionando en distintas capillas, pongámosle ese nombre, en la tierra de los habitantes originarios del lugar, algunos le dicen indios, y Havestad divide en sus anotaciones, en sus memorias, toda la región, por lo menos la región en la que él estuvo viajando desde aquel monasterio de Westfalia hasta llegar a Concepción, divide en 4 grandes provincias a toda la zona que él recorrió. La costa del mar él la denomina Lauquén, Bután, Mapu. La parte central, estamos hablando de lo que es el actual territorio chileno, la parte central, Raquitún, Bután, Mapu, la cordillera de los Andes, Ina, Pirén, Bután, Mapu, y la zona comprendida
por el actual Neuquén y La Pampa. Y disculpe, él ya utilizaba digamos, el mapudungún para denominar esa zona, o sea, ya tenía... En realidad, Bernardo Havestag aprendió la lengua, el mapudungún, y le aprendió de muy buena manera. Si bien todos sus escritos él los realizaba en latín, él solía denominar a todos los lugares que él recorría con la denominación de la gente que le daba la gente originaria del lugar. Un buen comienzo. Le decía que a la zona del actual Neuquén, incluyendo también las llanuras de La Pampa, él las denominó Piré Bután Mapu. Hizo 2 viajes bastante importantes, más allá de las recorridas que hizo dentro del territorio del actual Chile. Hizo 2 viajes bastante importantes para la historia neuquina, porque justamente cruzó la cordillera para explorar la zona del Alto Neuquén, del norte neuquino, con ánimo, por supuesto, era un sacerdote, con ánimo misionero, ánimo de evangelizar. Por suerte, gracias a los escritos que él ha dejado, hace una descripción geográfica, también una descripción de la cultura de la gente del lugar. Bueno, esa descripción ha llegado hasta nuestros días, especialmente por una primera traducción que hizo Félix San Martín, del cual también hemos hablado, o por lo menos lo hemos mencionado en algún programa, de su obra, que su obra, bueno, ahora vamos a llegar a ese punto, fue escrita en realidad mucho tiempo después de su paso por estas tierras. Esa obra incluye sus memorias y un libro que se llama Chilidugu, que significa lengua de Chile, y que publica unos 15 años después, estando nuevamente en Europa. Ahora también vamos a decir por qué se tuvo que volver. Su primer viaje fue en 1751, de la ciudad de Concepción hasta las nacientes del río Biobío, las adyacencias de la cordillera en la zona del volcán Copahue, pero siempre del lado oeste. Claro, exactamente. Luego prosigue su viaje hacia el norte neuquino, recorriendo la zona del Caicayén, ahí acuérdese de Chosmalal. En realidad su entrada a la zona neuquina fue a través del paso Pichachén, que, bueno, la gente que vive en el norte neuquino sabe exactamente dónde queda. Los que no ubican bien, está a la altura de El Cholar, también llamado Paso de Antuco. En realidad Antuco es la denominación que se le da del otro lado de la cordillera. En ese primer viaje, que tal vez no fue el más conocido, el que se hizo más conocido fue el segundo, pero no hay que dejar de mencionarlo, incluso por la situación que provocó que se tuviera que volver. Le decía que recorrió la zona adyacente al Cerro Caicayén, en lo que sería el actual Chosmalal, recorrió el valle del Cholar, de lo que sería actualmente el Cholar, antiguamente llamado Treuco, llegó a la zona de Ñorquín, pasó por el Huecú, por el actual Huecú. Hay veces que cuando digo las denominaciones de los nombres lo hago como se denominan ahora, más que nada para ubicarnos y tratar de no confundir, aunque voy a tratar de, si puedo, de decir cómo se llamaba en ese momento. Incursionó por la región del río Trocomán, un río bastante importante del norte neuquino que forma parte de la cuenca del río Neuquén. Y luego regresó a Chile por el mismo camino, el del Paso Pichachén. Regresó a Santa Fe en Chile, no estamos hablando de la provincia argentina. Su objetivo era más que nada evangelizar, bautizó y hizo contraer matrimonios a buen número de, según Gregorio Álvarez, indios pehuenches. Él hubiera extendido su misión mucho más en ese primer viaje que hizo allá en 1751. Pero hubo un problema que después lo tuvieron muchos otros que incursionaron en la zona, y no precisamente para evangelizar. Una enfermedad que diezmaba a los caballos. Esa enfermedad estaba motivada por la ingestión de pastos de la zona. Ya lo habíamos mencionado también esa característica de los pastos de ese lugar. Sí, el principal pasto de la zona era el coirón,
y le pusieron a esa enfermedad que tenían los caballos o ese malestar que en realidad terminaba muchas veces provocándole la muerte a los animales, la denominaron huecú. De ahí viene el nombre del pueblo, el Huecú, que está en el departamento de Ñorquín. Huecú es un apócope de Huecubú, Huecufe, que era un espíritu maligno en la religión pehuenche, en la región mapuche. Y que había dejado a los pastos como malditos. Fenómeno que no le ocurría a los caballos del lugar, que estaban acostumbrados. Exactamente, los caballos que usaban los pueblos de la zona no tenían ese problema porque habían adquirido inmunidad después de estar comiendo constantemente esos pastos. El motivo que lo provocaba era un hongo parásito, al cual denominaron coirón blanco, pero bueno, esa denominación vino ya entrado el siglo XX. Le decía que... Y esto ralió la tropa, digamos, de la tropilla de caballos que traía don Bernardo. Exactamente. No tener caballos y buenos caballos en una expedición de esas características, porque no deja de ser una expedición. No fueron las únicas que hubieron de misioneros. En algún otro programa podemos hablar de las misiones, de alguna en particular o así en general, de los jesuitas, especialmente en la zona de Nahuel Huapi, pero también en el norte neuquino, algunas que venían de Cuyo, otras que venían de Chile. No fueron pocas, pero no dejaban de ser expediciones estas que atravesaban los macizos ahí de la cordillera para, bueno, en este caso, para evangelizar. Ya el segundo viaje, que ocurrió un año después, se ve que Bernardo Havestad se quedó un poco con las ganas, quiso completar el viaje que él había planeado originalmente y lo vuelve a intentar un año después. Y parte el 1 de enero de 1752, nuevamente entró al Neuquén por el paso Pichachén. Siguió por el río Reñileubú, otro río importante del norte neuquino que forma parte de la cuenca del río Neuquén. Bueno, a través del río Reñileubú llegó hasta el río Neuquén, al cual llama Nutquén. Así lo deja escrito en un plano que él hizo, que se considera el primer mapa del Neuquén. Se considera el primer mapa de una persona que realmente estuvo en la zona. Hay muchos mapas, bueno, no sé si muchos, hay varios mapas de la zona, hechos por gente que jamás estuvo en la región. Pero le contaron. Algunos se aproximan, otros más o menos, pero siempre falta algo. Cuando a uno le cuentan más o menos cómo era la zona, salvo que uno haya estado en toda la zona y logra hacer una descripción exacta, los geógrafos muchas veces lo que hacen es, de acuerdo a lo que le cuentan o planos anteriores, más o menos imaginan cómo sería el plano de la zona, cómo sería el mapa. Pero en este caso Bernardo Havestad estuvo en la zona, hizo un mapa bastante preciso de las zonas en las cuales él estuvo, aunque con algunas omisiones de las cuales vamos a hablar en un rato, que llaman la atención. Tal vez no la pasó tan bien, dijo, acá la pasé tan bien que no me quiero ni acordar de esto, entonces no. Por ejemplo, no... Porque convengamos que no debe haber sido todo un jardín de rosas, de donde él iba tirando agua bendita y los habitantes recibiéndolo. Debe haber sido controversial también su visita. Tuvo muchas peripecias, estuvo en peligro de muerte varias veces, no una, tampoco dos, tampoco tres, fueron muchas. Fueron muchas las veces que él estuvo en peligro de muerte por distintas circunstancias, pero uno de los lugares que él omite y que es raro porque es raro que no lo haya visto, es el volcán Domuyo. Ajá. Que es el techo de la Patagonia, el techo del Neuquén, se le dice por la altura, que supera, no recuerdo bien, los 4.700 metros. Le decía, él llegó hasta el río Neuquén, se encuentra con los primeros pehuenches, que estaban en guerra con los huiliches. Los pehuenches, acuérdense, estaban al norte y los huiliches al sur. Los pehuenches también en algunos escritos coloniales de los españoles se los denomina picunches. Picún es norte, che es la gente, los huiliches, huili es sur, y pehuen hace referencia al árbol. Pehuenches queda como la gente de la zona del Pehuen.
Le decía que los huiliches estaban en guerra con los pehuenches o picunches, pero a pesar de eso le hicieron una buena recepción a Bernardo Havestad. Acá hay cosas que, bueno, que no están escritas, pero uno también cree que la recepción era más que nada por los regalos que él ofrecía. También porque, en cierta forma, codiciaban sus caballos, sus mulas. Traían un equipo bastante... Tal vez alguna bebida espirituosa. Tal vez. Vino de misa. Bueno, sí, eso no lo sé. No lo podría afirmar, pero podría ser. Es una posibilidad. Vadea el río Neuquén. Primero el Reñileubú, después el Neuquén. Y llega a la cordillera del Puconi-Mauida, más conocida actualmente como Cordillera del Viento. Sigue rumbo al este, yendo por lugares como Chacay-Melehue, y cruza el río Curileubú, el río bien conocido por la gente de Chosmalal. Enfila hacia el norte, en dirección de dos montes que se ven a lo lejos desde hace varios días atrás, y que la gente del lugar denominaba, a una de esas cumbres, denominaba Punmauida. Que en algún programa hemos hablado del Punmauida, que no es ni nada más ni nada menos que el Tromen, el volcán Tromen. Este sí lo vio. Sí, este sí lo vio, lo marcó, y ahora le voy a marcar, marcar no, le voy a contar, no tengo que marcar nada. No estamos todavía en televisión. Sí, algunas particularidades del Punmauida que me llaman la atención, más que nada viendo el plano. Se aloja a la vera de la ladera de la llamada Tromenlauken, que sería la laguna del Tromen, y en una toldería se celebra una fiesta, un cagüín, que generalmente terminaban todos borrachos, y durante esa borrachera es cuando uno de los participantes de la fiesta, con un cuchillo, lo hiere bastante mal. Estaba enardecido, fuera de sí, por el alcohol. No Bernardo Havestad, sino su agresor. O si estaba, no lo sabemos. Omitió esa parte. A pesar del contratiempo... Desde ahí se puede entender que no haya visto el volcán. No lo sé, no lo podría afirmar. Yo necesito la evidencia de la prueba para poder afirmar ese tipo de cosas. No está escrito en ningún lado. Corre más que nada por nuestra o su imaginación. No me quiero hacer cargo de su... No, simplemente estaba pensando porque hay que no ver. A pesar de ello, logra bautizar a muchos niños, pero las cabalgaduras ya estaban empezando a sentir el esfuerzo y no pudo llegar a lugares del Tromen o del Punmauida que a él le hubiera gustado ir porque le habían dicho que habían numerosas poblaciones. Entre el Punmauida, o sea, el Tromen, y el Guaile, también ahí cerquita de Chosmalal, pasaba el camino que iba a Mendoza. Se dirige por ese camino. Le recuerdo nuevamente, cuando digo camino, no se imagine la ruta provincial. Un sendero prácticamente sería, ¿no? 1752. Sí, un sendero marcado por el paso de las mulas, de los caballos, de la gente que habitaba el lugar. Se dirige hacia Mendoza. Primero pasa por Ranquilmayín, que sería el actual Ranquilcó, y llega al río Pichicobud-Leubú, que es ni más ni menos que el río Barrancas, que es el río que divide Mendoza de la provincia de Neuquén. Continúa su camino siempre hacia el norte. Una vez que cruza el Barrancas vadeándolo, se hace guiar por un cacique llamado Huenu Calquín, que le hace elegir entre dos caminos, pero le aconseja que utilice el camino que usan los habitantes del lugar en el verano. Era un camino que estaba solo habilitado en verano, pero que era muchísimo más corto para llegar a la zona de Malalhue, actualmente Malargüe, que era el lugar a donde él se estaba dirigiendo. Después de varias peripecias, especialmente con las cabalgaduras, que estaban sufriendo bastante el esfuerzo al cual estaban sometidas, un 16 de febrero llega justamente a Malalhue, y ahí es donde tiene algunas dificultades casi insalvables. Acuérdese que partió el 1 de enero y él llega a Malalhue el 16 de febrero. Un mes y medio. Un mes y medio. Teniendo en cuenta que la distancia, si bien era bastante grande, no lo era tanto para demorar un mes y medio. Seguramente con su afán de conocer pueblos, de bautizar y de evangelizar y de tomar notas, que él después transcribió bastante en su diario,
aunque no sé realmente si lo que él escribió, para escribir eso, apeló a su memoria o a sus escritos. Entonces tenemos que él iba ahí, con sus cabalgaduras, como una especie de Santa Claus, repartiendo regalos a cambio de fe, ¿sería? Mire, yo les doy estos espejitos de colores, pero ustedes se me ponen en fila. A ver, usted me pone en un aprieto. Yo no estoy seguro de eso. Uno podría suponer, porque también fue bastante más allá de esa cuchillada que recibió, y ahora vamos a ver que no fue lo único que le pasó. Hasta ahora venía bastante bien, y en un lugar que estaba en guerra. No sabría decir si eso es así como usted dice. Lo que sí sé es que la gente de la Iglesia Católica adjudica a este viaje como el primer viaje evangelizador y los primeros bautizos o bautismos del Alto Neuquén. No sé si tiene algún... Aquí que haya llegado hasta este programa, esta historia. Sí, no sé si tiene algún mérito en tanto en cuanto después de que él bautizó a la gente, él se fue. Y esa gente no siguió practicando la fe que él fue a llevar. No por lo menos en esos años. Más adelante llegaron otros misioneros. Le decía con otros métodos. Cuando llegó a Malalhue, tuvo dificultades insalvables, a decir de Gregorio Álvarez, que utilizó ese término. ¿Con la gente o con la geografía? La gente del lugar no lo dejó avanzar. Y ahí es donde le roban sus mejores mulas, le roban el vino. Ahí puede ser. ¿Vio? Sí. Usted habló de vino de misa, pero... Acá no especifica. No especifica si era de misa o no. Don Bernardo no aclaró ese tema. Pero que era vino, era vino. Otros efectos le robaron. Y en realidad debió estar agradecido de que no le hayan robado la vida. Tuvo que regresar, intenta un camino diferente, más cercano a la cordillera. Nuevamente vuelve a pasar el río Barrancas, como dijimos el Pichi Cobudliubú, en otra zona, no en la misma zona donde lo vadeó anteriormente. Ahí tiene otro percance, un caballo en el cual él iba montado se resbala, cae al precipicio y él logra milagrosamente asirse y quedar colgado sin tener nada más que la historia para contarla más adelante. Pasa el Barrancas, dentro de lo que sería la actual provincia de Neuquén, camina entre el río Barrancas o Pichi Cobudliubú y la actual cordillera de Cochicó. La cordillera de Cochicó sería la continuación de la cordillera del Viento. Estamos bien al norte neuquino, casi allá en el vértice, en ese noroeste. En ese vértice de ese triángulo que más o menos forma los límites políticos de la actual provincia. En esa zona parece que no había nadie, porque él cuenta que no había nadie para bautizar, no había gente para bautizar, cosa que lo decepciona bastante. Atraviesa el río Barbarco, justo en la zona donde nace la laguna Barbarco Tapia, una zona muy conocida por los veranadores, que se agrupan con todos sus chivos y su ganado en esa pintoresca trashumancia de los puesteros neuquinos. Ahí es donde continúa bajando hacia el sur, incursiona en distintas regiones y distintos ríos afluentes del Neuquén hasta que regresa nuevamente a su tierra. No quería extenderme mucho haciendo la descripción de todos los lugares donde pasó, porque ahora quiero, en la segunda parte, hablar un poquito de algunos hechos, algunos detalles que hacen de ese recorrido. Vamos a hacer una pausa. Musical, supongo. Sí, ya que estamos hablando del norte neuquino, vamos a escuchar un poco algunas cantoras del norte neuquino, una tonada que cuenta la historia de Violeta Almendra. Mi nombre es Susana Liliana Valdés. Soy hija de Mercedes Muñoz y de Luis Valdés, cantores también. Hay unas tonadas muy especiales que son las tonadas llamadas décimas. Tonadas que cuentan historias en base a un hecho real. Me muero, no quiero deberle nada.
salvarlo puede, el agua se lo llevó. Sobrina la Violeta Almendra. Esa es la sobrina mía, hija de un hermano. Y el marido que iba a tener pasó el río y se ahogó. Y la Violeta era la novia que se iban a casar. Johannesburgo se enamoró de ella. No pudo echarle un olvido al novio que tenía. La Violeta, sí. Perdí mi primer amor, como todos lo han sabido, no puedo echarlo al olvido. Violeta Almendra, hija de mi hermano Sobrino. Vivía en Tierra Blanca, sí. Seguro que porque uno no va a hacer eso. El día 11 de agosto fue cuando Burgos se ahogó. Llegó Eve y Violeta en su dolor al pasar por el cajón de tierras blancas mentadas.